Patricia Díaz, soy coordinadora de tratamiento de Oasis Yucatán. Su servidora, pues la vida la ha llevado. Tengo una carrera de la licenciatura en turismo y luego estudié un diplomado en lo que es ¿cómo se llama? Educación preescolar. Voy a hacer una pausa, una pequeña pausa, por favor. Vuelvo a empezar todo, ¿no? Ay, como les comentaba, yo estudié la carrera de turismo, y luego estudié la carrera de policultura y el oficial en educación preescolar, ¿no? Estuve laborando 15 años, fui 11 años trabajando en una empresa como contadora y 15 años trabajando como maestra de preescolar, ¿no? Y pues la vida me llevó a este mundo de las adicciones. Yo estuve casada 22 años con un hombre que era alcohólico y pues en la necesidad de ayudarlo en su alcoholismo, pues obviamente llegué al mundo de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Al trabajar de Alcohólicos Anónimos, me están distrayendo mucho, perdón, es que hay mucho ruido por acá, entonces al concentrarme, ¿verdad? Le decía que llega al mundo de las adicciones, obviamente llegó un grupo de Alcohólicos Anónimos y esto pues me va llevando uno a otra cosa que más adelante le comentaré, ¿no? Después de eso, pues obviamente, pues en un programa de autoayuda, pues estuve tomando muchos cursos de desarrollo humano, pertenecemos también a Guerreros de la Luz, y ahí tomé muchos diplomados, pero uno de los que también me marcó y me impactó muchísimo es el de logoterapia y tanatología. El de logoterapia y tanatología me ayudó a comprender muchas cosas de la vida y de lo que estaba haciendo y a lo que me quería dedicar. Acabo de terminar mi carrera de psicóloga y estoy tomando actualmente un diplomado en psicología transpersonal. Esos son como que mis antecedentes, pues que algo que nos ha permitido Oasis es la profesionalización y la motivación y el impulso de también ir creciendo, como este reto que tenemos el día de hoy, ¿no? Hablar a través de una cámara, una transmisión en vivo y obviamente pues no tener contacto con el ser humano, ¿no? Yo soy una persona que ama mucho tener contacto con el ser humano y tampoco pues nací con la tecnología, no sé cómo los niños de hoy que traen su chip tecnológico, ya saben hacer todo, ¿no? En cambio uno pues he tenido que adaptar pues a estos cambios, ¿no? Y lo del COVID pues nos ha hecho, no a mí, a todo mundo, ha hecho y ha venido a transformar nuestras formas de cómo vivir y cómo seguir adelante aún con esta enfermedad, ¿no? Entonces con esta pandemia, ¿no? Entonces, eso es algo un poco de lo que el día de hoy soy, ¿no? Les compartía un poco de mi historia para que sepan qué hacemos, ¿no? Todos los que hemos llegado a Oasis, de alguna manera, hemos vivido un proceso o hemos vivido un proceso o hemos estado muy cerca de un proceso. Vuelvo a repetirles, yo estuve casada 22 años mi esposo era alcohólico, y pues alcoholismo me hizo ir a Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos me invita a la NOM, que es para la familia de un alcohólico. Después de ahí, pues de Alanon, en ese momento, pues esta servidora no sentía la necesidad o no encajó, vamos a decirlo, en ese momento, en esa agrupación. Ahí mismo también, pues, fui a Neuróticos Anónimos, que también me mandaron, yo no sé por qué me mandaron a Neuróticos Anónimos, ¿verdad? Pero me mandaron a Neuróticos Anónimos y también fui, tampoco sentí que era parte de Neuróticos Anónimos. Luego me mandaron a Vivir en Plenitud, que también es una asociación donde trabajan a nivel profesional porque son psicólogos, pero pues están hablando de suicidio, ¿no? Y una de las características de ellos pues es el suicidio. Ahí ya el alcoholismo de mi esposo fue avanzando cada día y tuve la necesidad pues alguien llegó así de repente, como muchos de nosotros han llegado, pues
un lugar donde poder ayudarlos, ¿no? Donde ya no es un grupo, donde ya no es una sesión de hora y media, y donde tendríamos que, en ese entonces usaban la palabra anexarlo, ¿no? Yo en ese momento no tenía ni idea de que era un anexo, un centro de rehabilitación o una clínica. Sí me acuerdo que yo hablé a Oceánica y obviamente cuando escuché los precios, pues me sorprendió y obviamente estaba fuera de mi bolsillo, ¿no? Y de poderlo ayudar, ¿no? Así nos llegó un lugar, pues obviamente de Oasis, ¿no? Oasis era un anexo y pues se llega y pido la ayuda, ¿no? No tenía ni la menor idea de que era un anexo, es muy diferente a lo que hemos vivido hoy. En el anexo se viven muchas cosas, para bien o para mal, se viven muchas cosas, ¿no? Y como familia, pues obviamente me fui adentrando. El escuchar, a mí todos esos lugares me fueron ayudando para poder entender cómo estaba pensando mi alcohólico, cómo se estaba sintiendo el alcohólico. Y la verdad es que nada de lo que a veces se escuchaba en una tribuna pues yo lo sentía, ¿no? A veces cuando hablaban de la esposa o de la familia, yo decía, güey, yo no siento eso, no pienso así, no lo creo así, y era muy complicado, ¿no? También cuando uno empieza a hablar de nosotros, pues también la otra persona no cree que lo que estamos sintiendo o estamos pensando también es real. A mí eso fue lo que me hizo sentir un poco el hecho de decir, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, ¿qué pasa aquí? Que ellos sienten de una manera y yo siento de otra manera. Y llego obviamente a ese lugar y empiezan las juntas familiares, que yo iba cada 8 días también a esas juntas familiares, y obviamente empiezo a escuchar pues los temas, las experiencias, el sufrimiento de ellos, ¿no? El sufrimiento también de las familias, la lucha que tenemos como familia, ¿no? Y es muy complicado, la verdad es que es muy complicado. En algún momento, de verdad, también te va a tocar un tema muy importante que es la familia, ¿no? Y la familia después, porque la realidad es que como familia nos cuesta muchísimo trabajo aceptar que hay un alcohólico o un drogadicto en casa, nos cuesta mucho trabajo aceptar que nosotros, en nuestro hogar, en nuestra familia, hay el alcoholismo, porque pues hay un estigma muy grande contra el alcohólico y el drogadicto, desde bandoleros, rateros, narcotraficantes, asesinos, o sea, hay unas etiquetas impresionantes que muchas de ellas pues son reales, pero no todos los casos son similares. También desconocemos la enfermedad, ¿no? Yo llego a un programa y pues, cuando empiezo a escuchar que hay las etiquetas, o el nombre, tienes que ponerle un nombre a lo que, a tu estigma, pues alcohólicos, drogadictos, y hablaban de los enfermos emocionales, y bueno, ¿qué es un enfermo emocional? Y pues y indagar, ¿no? Entonces ya empiezo a decir, bueno, entonces soy una enferma emocional porque hoy entiendo que el familiar que vive con un alcohólico drogadicto, llámese hijo, llámese pareja, llámese papá, obviamente pues también entramos a ese círculo vicioso de la enfermedad, ¿no? Que toda la familia gira alrededor de nuestro adicto, ¿no? Y dejamos de tener nuestra vida propia, dejamos de tener, dejamos de cuidarnos para cuidar lo que pasa en nuestro entorno, empezamos a mentir también como familia, empezamos a aislarnos como familia, dejamos de asistir a eventos sociales por lo mismo, ¿no? Por sentir la vergüenza, por no saber cómo justificar el alcoholismo, ¿no? Inventamos trabajos, las ausencias de nuestro alcohólico, alcohólica, drogadicto, drogadicta, es ausencias de las fiestas, la ausencia del trabajo, la ausencia hasta de la casa, del propio hogar, de los hijos, ¿no? Cómo vamos mintiendo, justificando esas ausencias, ¿no? Y obviamente pues llego a un programa donde me empiezo a autonombrar una enferma emocional. Yo llevo caminando 15 años dentro del programa. No ha sido nada fácil para mí. Una persona que creía que pues tenía lo que socialmente se nos ha dicho que es un éxito, una familia, me casé bien, un matrimonio, un matrimonio donde aparentemente estábamos todos bien. Y la realidad es que yo así lo sentía. Tenía un buen matrimonio, un buen marido. Obviamente hoy sabemos que el alcohólico, el drogadicto, tiene una doble personalidad, pero hasta nosotros, porque hoy puedo entender ya con historia en mis manos que también nosotros tenemos una doble personalidad,
¿Por qué decimos una doble personalidad? Porque somos uno, pero ante la sociedad aparentamos otro, porque está detrás de eso la enfermedad, ¿no? Entonces, a eso también me refiero. Nosotros empezamos a hacer, yo empiezo obviamente a no mostrar mis emociones y justificar toda esa situación, ¿no? Yo me autonombro emocional, ¿no? Pero no me veía como alcohólica, jamás me llamé alcohólica, jamás pensé en el alcoholismo como un problema para mí, porque pues, no era de emborracharme, no era de tomar cada 8 días, y no era hasta que se acabe la botella, ¿no? Pero sí era de las que tomaba 2, 3, en la juventud, también tomé un poco más. Mi primera cerveza me la dio mi padre, tenía 15 años cuando mi papá me dio mi primera cerveza. El alcoholismo no era algo fuera de contexto en mi hogar, porque mi papá bebía, había fiestas donde bebía, todos los eventos, el alcohol era un acto de presencia. Mi papá sí, pues, sí llegó a ver su borrachera, pero pues nosotros no, yo no, yo tuve 2 borracheras en toda mi vida, tengo 50 años, y en esos 50 años solo tuve 2 borracheras de un periodo de una y de otro, de casi 20, 25 años. No, yo siempre digo, y con eso justifico de alguna manera, que como tuve una pésima cruda, no me quedaron ganas, a mí no me quedaron ganas de volver a emborracharme, ¿no? Yo admiro a la persona que vive una cruda, el sufrimiento de una cruda y vuelve a beber. Yo no tuve valor, yo fui muy cobarde para eso, ¿no? Pero no me veía como una alcohólica. Llego a un programa y pues obviamente me dicen pues, que tengo que dejar de beber si quiero estar dentro del programa, si quiero seguir ayudando en el programa, porque ante todo esto llego a Guerreros de la Luz, una asociación civil, donde pues hablamos de la enfermedad de alcoholismo, drogadicción, emociones, y que en las emociones estamos hablando también de la soledad, de la codependencia, de la tristeza, obviamente de la inseguridad, de la depresión, o sea, se abre el panorama, ¿no? Y no nada más es para las esposas, sino también para los hijos, para el papá, para toda la familia, para hasta los abuelitos, o sea, para toda la familia. Entonces, ahí es un lugar donde yo siento que llego y puedo pertenecer sin que al no tener un estigma, pues no pueda pertenecer a una institución, ¿no? Como ustedes sabrán, en Alcohólicos Anónimos, hace unos años, si no eras alcohólico, no podías entrar a sus juntas. A un neurótico tampoco podías entrar a sus juntas si no eras neurótico. A un drogadicto, solamente los drogadictos podían entrar, ¿no? Cuando fui a vivir en plenitud era solo para los que han intentos de suicidio, depresión, ¿no? Yo nunca me había intentado suicidar, entonces no podía seguir funcionando en esos lugares. Llegar a Guerreros de la Luz, pues me abrió esa oportunidad de llegar a un programa sin importar el estigma que yo trajera, aún las casi buenas, ¿no? Porque también en el grupo pues hablaban de las casi buenas, que una servidora les decía hace un momento que yo me consideraba una casi buena porque pues, no insultaba, trabajaba, había terminado una profesión, tenía en ese momento 2 hijos ejemplares, tenía un matrimonio, pues yo desde mi punto de vista estable, feliz. Entonces no había un sentido, ¿no? De sentirme mal, ni enferma, ni nada. Empieza a beber, mi esposo siempre había bebido, el alcohol, vuelvo a repetir, era algo pues, familiar en mi hogar, pero su alcoholismo fue aumentando, 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 y yo no entendía los motivos, ni las razones, ni las causas de ese aumento de alcohol, ¿no? Entonces, eso me lleva a un programa, ¿no? Entonces, es difícil, papás, familia, Oasis, entender el mundo de las adicciones. Yo me quedé en Oasis y me quedé dentro de un programa porque me fui dando cuenta que como familia también cometí errores. Que como familia quizás mi esposo antes de llegar a un anexo estuvo militando en una agrupación y hay un chip que tenemos, bueno, al menos yo lo tenía, ¿no? Yo quería que dejara de beber, porque al dejar de beber iba a tener tiempo para estar con su familia, porque iba a estar más congruente, más sobrio, iba a estar más en sí conviviendo en la familia y en el hogar, ¿no? Iban a desaparecer con eso muchos problemas. Obviamente al llegar a la recuperación, pues deja de beber, sí, efectivamente, pero empieza a ausentarse porque tiene que ir a una junta diaria de 1 hora y media.
y eso a la familia tampoco le gusta. Bueno, al menos a mí no me gustó, porque dice, bueno, antes iba a emborrachar, pero yo quería que deje de tomar para que esté con la familia. Ahora resulta que no sigue conmigo o con la familia, pero se tiene que ir a una junta de 1 hora y media. Entonces, al principio, pues es maravilloso, dice, sí, está bien, te apoyamos, sí, ve, pero va pasando el tiempo, va pasando las semanas, van pasando los meses, llega el año y no está presente en un cumpleaños, se tiene que retirar antes de una fiesta, o sea, y empiezas a sentir como que tampoco es lo que quieres como familia, y empezamos de una manera inconsciente, porque no lo hacemos con el dolor de lastimarlos, empezamos con que tienes que ir, no puedes faltar, y tu familia, y empezamos a hacer esos cuestionamientos que para un adicto que está en proceso de rehabilitación, que por lo menos se tiene que afianzar los primeros 2 años, estar afianzado a un programa, pues le damos ahora sí que la excusa exacta para dejar de asistir a una junta. Y una vez que dejan de asistir a una primera junta, viene la segunda y la tercera y la cuarta, y cuando te das cuenta, dejan de ir. Ya no lo necesitan, ¿no? Y pues ahí vienen a veces la reincidencia. Dice un axioma dentro del programa, el que no acude a sus juntas no pregunte por qué recae. Y es una realidad. La Organización Mundial de la Salud nos dice que para hablar de una abstinencia de una sustancia, mínimo tenemos que tener 2 años sin consumo. 2 años, no 1 año, no 6 meses, 2 años para hablar ya de empezar a hablar de una rehabilitación. 2 años estamos hablando solamente de una abstinencia, ¿no? Entonces, pues eso es lo que me llevó a un programa, ¿no? Obviamente hoy puedo decir que dentro de un programa dejar de beber me costó mucho trabajo, porque yo dejé de beber dentro de un programa. Hace 5 años, hace 10 años que yo dejé de beber, no he tomado una sola copa de alcohol. El primer año no hubo ningún problema. Al segundo año, a los años 10 meses, viene Guadalupe Reyes. Todos los que nos gusta beber sabemos que es el maratón de Guadalupe Reyes, y ahí es cuando me hace el chip de que yo no voy a volver a tomar una sola copa de alcohol. Y sí fue difícil para mí aceptarlo, y yo me tuve que derrotar en ese momento de decir, me gusta el alcohol, quiero seguir bebiendo, y hay una necesidad, porque pues ya veía el alcohol en todos lados. En el súper, entraba al súper y lo primero era el alcohol, entraba a los Oxxos y lo primero era el alcohol. Iba a un lugar y todo el mundo era el alcohol, y me ponía neurótica, y me ponía de mal humor, y entraba mi mente loca de decir, bueno, ¿por qué no puedo tomar ninguna? Si no soy alcohólico, si el alcohólico era la otra persona, ya me divorcié, pues yo puedo beber una socialmente. Mis hijos han testigos que de repente he sentido eso, ¿por qué no me puedo tomar una? ¿No? O sea, y la realidad es que sí me la puedo tomar. Mi historia me dice que sí, no tenía una borrachera, pero vendría la incongruencia de al escuchar a otra persona decir, deja de beber, ¿no? Porque es bien fácil, cuando yo no lo he podido. Es muy fácil pedirle a nuestro familiar, a nuestro adicto, no vuelvas a consumir, y quieres que ir a una junta, y nosotros no queremos hacer absolutamente nada. Yo logré entender, me costó mucho trabajo. Yo a veces con algunas familias que he tenido oportunidad de platicar, siempre les pido el permiso de hablarles con honestidad, de hablarles de una manera directa y a veces un poco fuerte y dura, pero a veces habemos gente que lo necesitamos. Yo lo necesito. Yo lo necesité porque nosotros no somos capaces de vernos a nosotros mismos, lo que otra persona sí puede ver a través de nuestro comportamiento, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras actitudes, ¿no? Cuando me hablaban de la codependencia, que yo en la vida la había escuchado, yo decía, no soy codependiente, yo amo a mi esposa profundamente, ¿no? Pero cuando se me fue casi se perdió el mundo, o sea, perdió el sentido la vida, ¿no? Hablar de los celotipia, yo no me considero una persona celotípica. La celotipia me generó a mí un sinfín de ideas y pensamientos y sufrimiento terrible. Hablar de la depresión, ¿no? O sea, los cuadros de tristeza, de cómo vivimos eso, es muy fuerte. Entonces, eso es un poco lo que les estoy compartiendo a nivel personal. Yo llego a Oasis como familia, porque yo sé lo que siente la familia cuando nos dicen que en esos lugares los golpean, donde nos dicen que en esos lugares los violan, donde nos dicen que en esos lugares los maltratan, donde nos dicen que en esos lugares les dan comida de la basura. O sea, yo escuché todo eso escuché, y obviamente el sentimiento de culpa, el de si hicimos bien o no hicimos bien,
qué hacer, ¿no? Y es muy difícil, ¿no? A mí como a nivel anexo tengo experiencias fuertes que yo experimenté que no me gustaron, porque yo, no por mí, hubo situaciones que mis hijos tuvieron situaciones, pues lo comparto, porque a veces hacemos de algo pequeño un drama, ¿no? Y no le damos el significado al final de todo esto. Yo recuerdo que cuando mi esposo lo anexamos, también salieron a la par unas vacaciones que ya teníamos en familia y pues nos fuimos, ¿no? Y yo recuerdo que mis papás les dieron a mis hijos cada quien 100 pesos y todo eso, y en que fuimos y cruzamos a Cozumel, nunca se me va a olvidar, porque el dinerito que ellos traían, pues prefirieron comprarle unas playeras a su papá que decía Cozumel, nuevas y una bermuda, ¿no? Y le compraron sus 2 playeras, sus 2 bermudas y se las llevamos. Y nunca se las entregaron, ¿no? Y luego vimos a una persona pues con esa ropa, ¿no? O de repente situaciones que les hacían escribir que no llegaban y cuando ves eso pues duele, pero yo creo que todo eso es necesario. Si todo eso fue necesario vivirlo, para el día de hoy pues, hablar de una abstinencia de 10 años, de no volverlo a ver borracho, de no volverlo a ver con una botella en la mano, pues me salió hasta barato, ¿no? Yo hoy le doy gracias a Dios. No fue en el mejor lugar, porque sí tengo que reconocerle, y mi esposo su proceso lo vivió, pues creo que ahora sí que en un cuarto de 4x4 de pura pared, y la puerta y ventana era una cortina de metal, ¿no? Y donde ese cuartito era el comedor, la sala de juntas, la recámara, era todo, ¿no? Le tocó vivir un proceso que yo no sabía. Dormía, sus chancletas eran sus zapatos del día, pero era su almohada en la noche. Yo recuerdo eventos muy, muy fuertes. Yo recuerdo que cuando lo fuimos a buscar, las primeras semanas amanecía en el suelo y yo decía, qué fuerte, o sea, ¿por qué duermes en el suelo? Pues obviamente estar tanto tiempo así, pues obviamente adaptarse, esa rehabilitación que hablamos con nosotros, pues es difícil para ellos. Yo recuerdo que cuando veníamos, él manejaba, él tardó como 3 meses en agarrar un coche, pero el día que salió, yo venía manejando y nunca se me va a olvidar porque tengo esas imágenes aquí grabadas, ¿no? Él volteó y sacó su cabecita y recuerdo literal, así lo pensé yo, como los perritos que van así sintiendo el aire, y él sentía el aire, ¿no? Pues imagínense vivir en un cuartito de 4x4 donde no hay aire, pues yo creo que en ese momento él valoró ese aire. Y pues si eso le ha servido, por la gracia de Dios, que el día de hoy lleva 10 años de abstinencia, y que aunque hoy ya no caminamos como pareja, seguimos caminando con un objetivo todavía más grande, ¿no? Yo creo con un amor todavía más grande y más profundo, que es el amor hacia un adicto, hacia una familia, porque pues lo vivimos en carne propia y sabemos de lo que se siente, de lo que se vive. No es algo que se nos haya dicho o es algo que hayamos visto, lo vivimos, lo sentimos, y son experiencias muy fuertes que nos marcan de vida, que solamente nosotros como familia y ellos como adictos está en nuestras manos la decisión del cambio, y es un cambio en conjunto, es un cambio en que todos tenemos que trabajar. Yo siempre les digo a las familias que Oasis trabaja con el usuario, trabaja con la familia y con nuestro equipo. Y si en algún lado no estamos bien, obviamente el éxito, la ayuda, pues va a ser, la literatura lo dice, ¿no? La recuperación va a ser precaria, va a ser momentánea, va a ser temporal. Y con esto creo que yo ya, no sé cuánto tiempo veo, porque yo soy muy penosa para hablar, pero una vez que empiezo a hablar, me suelto y hay que me tienen que parar, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a hablar un poco de lo que hoy me tocó que compartirles, que es una parte de nosotros muy importante, de vital importancia, que les voy a ir mostrando. Esto que ven aquí es un expediente. Este es un expediente clínico, porque es un expediente clínico para entenderlo, y es una información que todos nosotros manejamos, porque es necesario para nosotros. Esta información es de vital importancia. Aquí, en este expediente está el historial de su familiar. En este expediente no todos tenemos acceso a este expediente, solamente obviamente el área de oficina,
Obviamente el área de tratamiento y la área de salud son los que tienen acceso a este tratamiento, este expediente. Este expediente no llega al familiar, no llega al usuario, no es algo que pueden llevar y traer, no, es un expediente clínico que requiere toda nuestra responsabilidad, nuestro compromiso, pero sobre todo toda nuestra confidencialidad, o sea, nuestro anonimato. Aquí está el anonimato de su familiar que tenemos que tener mucho cuidado. A mí me corresponde como coordinadora de tratamiento darle la bienvenida a su familiar. A mí me corresponde darle la información de su proceso. A mí me corresponde hacerle un encuadre, hacer unas entrevistas, que esas sirven para darle el seguimiento dentro de su tratamiento, que hoy por hoy vamos a explicar. ¿Por qué vamos a hablar del expediente? ¿Qué importancia tiene un expediente? Sí tiene mucha importancia. Cuando en la familia estamos desesperados o el adicto está desesperado, decimos que queremos la ayuda. Y estamos a veces hay la ansiedad, a veces hay la angustia, a veces están saliendo del hospital, de la cárcel, de un intento de suicidio. O sea, dentro del contexto que se está viviendo en ese momento, muchas de las familias, muchos de los usuarios están en crisis, están en shock, o sea, viven un momento así que no saben qué hacer y ya todo decimos que sí, a todo decimos que sí, o hacemos muchísimas preguntas, pero esas mismas preguntas las hacemos una y otra vez porque realmente no las estamos teniendo bien conscientes, ¿no? Habrá unos que sí, porque hay unos que lo toman con mucho tiempo, lo meditan, lo reflexionan, lo practican con el usuario o el adicto, hablan, van a ver las instalaciones y hacen un ingreso pues, de lo más tranquilo con la información muy clara. Pero de un 100% les puedo decir que solamente el 1 o el 2% es así. La realidad es que todos, incluyéndome a mí en su momento, lo hacemos desesperadas y decimos que sí a todo y después nos surgen las dudas y después hablamos y preguntamos si es verdad esto, si es verdad esto, o no escuchamos y nos dicen, es que a mí nadie me lo dijo, no es que nadie me lo explicó. Y desde que pedimos la información, pues se les da esa información, ¿no? De hecho, actualmente sé que mucha de la información que se da a veces es con un mensaje, con toda la información, para que ustedes con calma la puedan leer y obviamente pregunte, si te interesa, preguntar ya en base a la información que ya tienes tus dudas, ¿no? Pero la realidad es que muchas veces pues no saben lo que están llenando, ni lo que están firmando, ni a lo que se están comprometiendo. Nosotros se lo tenemos que decir al usuario, y luego también confirmarlo con la familia. Es un momento muy crítico porque a mí me toca entrevistar al familiar, al usuario, a veces enojados, a veces diciendo que no quieren saber nada de ellos, diciendo que no, que cuando salgan a la cárcel los van a matar. O sea, están en un momento de neurosis, de ira, y nos dicen muchas cosas, ¿no? Obviamente hay momentos que a la hora de hacer la entrevista pues están muy alterados todavía, o están muy tristes, o no quieren hablar. Y pues mi labor es esa, ¿no? El lograr su confianza, el que quieran exponerme su historial, porque no es una información que la doy de la noche a la mañana, ni un día, ni una hora. Hay usuarios que le llevan varias sesiones, ¿no? Hasta que logramos que le entienda, o lo medio logremos, porque no siempre lo logramos al 100%, pero llega la resignación en ellos y dice, bueno, va. Pero entonces, sí es importante, y con esta junta pues quiero hacerles énfasis de cómo está constituido nuestro expediente a nivel administrativo. Antes que nada, todos ustedes deben llenar una hoja de ingreso. En esta hoja de ingreso, que obviamente no van a ver todos los detalles, pero sí sepan que firmaron una hoja de ingreso, donde en esta hoja de ingreso, pues tiene el día y la hora en que llega, ¿no? Obviamente el nombre completo del usuario, su dirección, la edad, su información personal, ¿no? También un poco de su historial, si es su primer ingreso, o cuántos ingresos ya ha tenido, o si es con nosotros, si ya es residente, o de alguna manera lo refiere a alguna institución que puede ser el psiquiátrico, puede ser obviamente la policía,
Obviamente también hay la segunda parte, esta segunda parte pues está quién va a ser como que el familiar testigo responsable, ¿no? Para darle la información, para mantenerlo al tanto de la situación, de los avances, y obviamente pues lo tienen que firmar tanto quien elabora esta hoja de ingreso, que normalmente es oficina, como el usuario y como es el familiar testigo, ¿no? Entonces, esa es la primera parte que forma nuestro expediente. Luego tenemos el consentimiento informado que hay para mayores de edad y para menores de edad. Para menores de edad, pues ahí pues la ventaja de una familia, pues al ser menor de edad, pues todavía como tutores tenemos derechos ante ellos, ¿no? Y obviamente podemos firmar contra su voluntad, contra su decisión, contra el deseo de querer cambiar. Sin embargo, quiero hacer énfasis que parte de nuestra responsabilidad también es verificar toda la información que se nos va dando tanto al usuario como a la familia. Ahorita voy a entrar un poco más en detalle esa parte. En consentimiento de mayores de edad, aquí obviamente, pues sí, al ser mayor de edad, pues la persona tiene que asumir la responsabilidad y el compromiso de querer la ayuda. Normalmente, hasta los que llegan voluntarios, porque muchas veces, no es que yo vine voluntario, dice, sí, ok, llegó voluntario, pero en medio de la entrevista, perdón, pero a veces tengo un problema de la voz. Como es muy baja mi voz, la tengo que forzar, entonces se reseca mi voz, entonces tengo que tomar líquidos. Te molesto con agua. Entonces, les decía, no podemos, ya cuando son mayores de edad, pues nos corresponde la parte de la conciencia. Les decía que aunque lleguen voluntarios, esa voluntariedad tiene así como que disfrazada, ¿no? Es que le dieron la opción entre la cárcel o la oasis, entre el divorcio o el oasis. Entonces ellos dicen, no, pues yo tomé la decisión de oasis, pero la realidad es que no fue una decisión que ellos llegan. Cuando me dicen eso, me encanta decirles a los usuarios esta parte. O sea, cuando no hables de voluntariedad o que quieres, tú llegaste solito, es porque lo hemos vivido. Tenemos casos, hay oasis así, que ellos llegan solitos, tocan la puerta y dicen, necesito ayuda, quiero un proceso. Lo sientan, lo explican, y cuando llegan solos también se les habla de un proceso de 6 meses, y si quieren ayuda, tienen que comprometerse por los 6 meses y se quedan. Eso es voluntario. ¿Sí me explico? Y normalmente, no lo digo yo, lo dice la literatura, que a veces hay gente que tiene que tocar fondo para pedir esa ayuda. Y muchas veces de esa gente que llega solo es porque ha perdido todo. Familia, trabajo, hogar, un techo, un trabajo, integridad, higiene, que duerme ya en los parques. O sea, gente que llega un momento que abre los ojos y pide la ayuda al perder todo, ¿no? Entonces, eso es llegar voluntario, ¿no? Y sin embargo, pues las circunstancias lo empujaron, ¿no? También hay casos, porque sí hemos tenido casos que llegan voluntarios que se están dando cuenta que se están equivocando, que no están haciendo las cosas bien, que tienen muchos problemas, que todavía no han perdido casa, hogar, familia, trabajo, piden ayuda y llegan solitos, que tenemos que contactar inclusive a la familia, ¿no? Entonces, hay esos casos. Pero los que llegan así como que voluntarios, pero forzados, pues ya que una vez que estén con nosotros, la aceptación y la aceptación de un proceso de 6 meses no es fácil, no la aceptan tan fácil. En este consentimiento informado, que es muy importante para la familia y para el usuario, está aquí, es muy extenso, de verdad. Vean, 1, 2, 3, 4, son 5 hojas. 5 hojas donde está detallado el proceso. No hay que, no me lo dijeron, no hay que yo no lo sabía, es que no lo leí bien. Si no lo leí bien, si no te, pues obviamente
ya no es nuestra responsabilidad, es tuya. Sin embargo, de verdad, yo siempre lo he dicho, porque a veces tengo contacto posterior con la familia, en algunos casos, y con el mismo usuario, yo siempre le he dicho Oasis, porque también se nos ha dicho, se nos cuestiona si estamos legalmente constituidos, a veces nos confunden con un anexo, o a veces nos confunden con una clínica, y a mí me toca esa parte de aclararles que no somos de anexo ni somos clínica. Queremos algún día llegar a ser una clínica y a lo mejor más que una clínica, ¿no? Tenemos muchos sueños de parte de la mesa directiva con Oasis, ¿no? Pero por el momento somos un centro de tratamiento, ¿no? Y obviamente está estipulado, le digo, está también constituida en nuestra institución, que lo pueden leer, muchos usuarios de verdad leen todo el consentimiento. Eso les da a ellos un motivo de confianza, porque no se sienten forzados al firmarlo. O sea, y me preguntan todas sus dudas me las cuestionan. Así es de transparencia. Es lo mismo para la familia. Si ustedes como familia en las primeras 24 horas tienen duda de lo que hicieron, pueden acercarse con mucho gusto a una servidora y decir, tengo dudas con lo que firmé, puedo verlo, lo puedo leer, o sea, tienen esa apertura porque pues para eso estamos, para aclararles las dudas, pero sobre todo que nos tengan confianza. Algo que a mí les comparto, en mi caso a nivel personal, es que cuando yo supe que era un anexo y empecé a escuchar las diferencias y me di cuenta en dónde lo había llevado, algo que dentro de mí dije, tengo que confiar. Y tengo que confiar en lo que se les diga porque mi esposo en su proceso vivió situaciones muy complicadas, desde la muerte de su padre, la graduación de su hijo, sus 15 años de su hijo, y en ninguno de esos eventos que como padre, que era importante, y como ser humano era importante que estuvo. ¿Por qué? Porque los padrinos en ese momento, el director en ese momento, me dijo que no era no calificado en su situación y que él estaba trabajando muy bien para confundirlo con esa situación. Y yo confié en esas palabras y creo que en eso está la confianza, en creer que se está haciendo lo correcto. Y sobre todo que cuando nosotros llegamos a un lugar como estos, al menos una servidora le pasó, es porque ya habíamos agotado todos nuestros recursos. Es porque ya habíamos llorado, ya habíamos orado, ya habíamos pedido. Yo llegué a mesa de sanación, psiquiátrico, o sea, yo hice todo lo humanamente posible por quererlo ayudar. Con el apoyo, nunca voy a dejar de agradecerle a la familia política, mi familia política, a mis cuñados, a mi suegra, que estuvieron a pie de cañón conmigo, ellos estuvieron apoyándome en esta situación que tampoco para ellos fue fácil. Aceptar el querer ayudarnos. Yo aún recuerdo muchas palabras, muchos diálogos que tuve con mi cuñado, con mi cuñada, con mi misma suegra, ¿no? Pero en ese momento, pues nosotros confiamos, ¿no? Y hicimos lo que creíamos lo mejor para él. Entonces, eso es lo que siempre les pedimos a ustedes, la confianza en la institución. Obviamente sabemos que no somos perfectos, ¿verdad? Somos seres humanos, movemos todo esto como seres humanos y nosotros también como familia nos equivocamos. Entonces, simplemente tenemos que confiar en el proceso, así de simple, y entender esa parte, que estamos dentro de un proceso, tanto ellos como nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo importante. En este consentimiento informado, pues obviamente se habla de dónde está la institución, ahora sí que la tarifa que se acepta, obviamente todos los gastos que puede conllevar su proceso, desde obviamente nuestra valoración psiquiátrica, algunos el traslado, obviamente algunos que tienen que dar una despesa. O sea, aquí tenemos varias opciones, ¿no? Hay tarifa completa, tarifa intermedia, tarifa media. Entonces, dependiendo de todo eso, pues esa es la parte que trata la primera hoja, ¿no? La segunda hoja, obviamente te habla un poco de lo que es nuestro tratamiento ya. Nuestro tratamiento nos habla que somos un programa donde trabajamos los 12 pasos de recuperación, donde hay la valoración y la terapia psicológica, tanto individual como grupal. Está la valoración y apadrinamiento por consejeros, que son personas que viven un programa. Los consejeros son personas que han vivido un proceso, pero que también han tenido la capacitación
o están teniendo, porque nosotros nos seguimos capacitando constantemente, ¿no? Para poder acompañar a nuestro familiar o usuario, ¿no? Obviamente también actualmente ya va de la mano la valoración psiquiátrica, que explicaré un poco también de eso, y obviamente pues la parte del médico, la medicación, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo durante este tratamiento? Y lo voy a leer textualmente para que no tengan dudas. Dice, el objetivo primordial del proceso de tratamiento es la aceptación de la enfermedad, sus raíces, conductas y consecuencias, la concientización de los daños personales y colaterales, la valoración, la obediencia y la disciplina. Estos tres últimos valores, la valoración, obediencia y disciplina, es algo que trabajamos constantemente todos los días, a todas horas en Oasis. Y que también, lo tengo que decir en esta sesión, lo trabajamos con la familia. También nosotros como familia nos tenemos que reivindicar en algunos aspectos desde la obediencia, la disciplina y la valoración. ¿A qué me refiero? En las demandas a veces que piden hacia nosotros, que sí son válidas, pero hay un límite. Entonces, nosotros también como familia a veces no queremos obedecer las reglas de la institución, a veces no queremos, obviamente, ¿cómo se dice?, valorar lo que se está haciendo y ponemos exigencias, reclamos, ¿no? O también, obviamente, no nos disciplinamos a las indicaciones que nos dice a veces nuestro consejero o nuestro psicólogo. Y a veces pasa mucho en la etapa de la reintegración, ¿eh? Pasa muchísimo donde les dicen que no es un mes de apapacho, no es un mes de premios, no es un mes para darle celular, dinero, comprarle ropa, llevarlos de viaje. No es eso. Entonces a veces a la familia le cuesta trabajo disciplinarse a eso porque les gana su corazoncito, ¿no? Entonces esa es la parte que es importante, pues estar pendiente de estas juntas y escuchar, pues cuando hay una sesión familiar, pues las sugerencias que se nos da tanto del psicólogo como el consejero, porque los dos, aunque uno tenga un título, pues el otro también tiene la experiencia real, vivida, de lo que es una adicción, ¿no? También nos habla de, obviamente, reducir el consumo hasta el grado cero como prioridad. Eso es una realidad y a eso también hay que hacerle mucho énfasis a la familia. Lo reitero, reducir el consumo hasta el grado cero como prioridad, es reducir. No todos los usuarios están dispuestos a dejar de consumir o familia. A veces una droga que ellos apapachan mucho es la marihuana. Y muchas veces la misma familia se los permite. O sea, muchas veces dice, es que yo llevo años fumando marihuana y mi mamá, mi papá nunca me había dicho nada, pero consumí cristal o consumí cocaína y eso les asustó. Y entonces quieren, ¿no? Y ahora quieres que deje la marihuana. No puedo dejar estas dos, pero no quiero dejar esto. O el que era, hay sus casos, ¿no? Los drogadictos, que obviamente son puro consumo de droga, ¿no? Llámese marihuana, llámese cocaína, piedra, cristal, tachas, o sea, todo eso, ¿no? Y hay los alcohólicos que obviamente en su vida solamente han consumido alcohol, pero hay los que consumen ambas cosas. Entonces, a veces el que es alcohólico dice, bueno, ok, voy a dejar de beber, pero empieza a consumir marihuana. O el que es drogadicto dice, bueno, yo no tengo problemas con el alcohol, dejo las drogas, pero me voy a tomar una o dos cervecitas de vez en cuando. Eso es lo que ellos traen en su mente. Esas reservas que nosotros les llamamos dentro del programa, eso es lo que a veces no logramos reducir. Un proceso de 6 meses no es obviamente la varita mágica de la solución del problema, ¿no? Nuestra labor, aquí lo dijo, es la concientización. Nosotros no podemos hacer más allá de concientizarnos qué le causa cada droga. O sea, ahorita yo les decía en las entrevistas iniciales, porque lo sigo escuchando, la marihuana, y estamos en esa inquietud, porque tenemos ya 5 casos que los usuarios confirman y reafirman que lo único que consumieron es marihuana, pero están llegando con cuadros psicóticos, cosa que hace unos años la marihuana no llegaba con cuadros psicóticos. Entonces, dices, a ver qué está pasando, porque no puede ser. Así nos pasó con el cristal, compañeros. De repente empezaron a llegar muchos casos psiquiátricos y no entendíamos por qué. Pero bueno, en la parte de psiquiatría se los explico un poco, ¿no?
Pero aquí tenemos que ser conscientes a la familia. Y a veces cuando ya pasa un mes, 2 meses, 3 meses, y el usuario sigue con ese mismo objetivo y la familia sigue queriendo que deje todo, pues se tienen que hacer esas juntas familiares donde tú, usuario, le vas a decir a la familia tal situación y tu familia también le vas a decir al usuario qué vas a permitir, qué no vas a permitir. Porque muchas veces parte de lo que ellos juegan mucho es de que, ok, que dejen que consuman marihuana, pero es que su obligación es que mientras esté soltero me den un cuarto, o que yo tenga mi comida, y dices, bueno, pues en la guerra de tu casa no entran drogas, si quieres consumir, pues está bien, adelante, vete de tu casa, búscate un trabajo, busca dónde tú vas a vivir, y deja de molestar a tu familia. Y a veces ni la familia ni el usuario quieren dejar de hacer eso, ¿no? Entonces, también se trata de concientizar no solo al usuario, sino también a la familia, la realidad de lo que estamos viviendo con su usuario. Por eso hay procesos que se sugieren a veces un mes más o procesos que se sugieren un mes menos. Todo proceso, como dice también el programa, es personal. No porque todo esté estipulado aquí, que es como un protocolo, es lo establecido, pero pues cada ser humano pues, tiene su propia experiencia de vida y su propia situaciones, que es lo que se trabaja con el psicólogo y psiquiátrico, y con el psicólogo. Y eso es lo que va marcando pues, el proceso, ¿no? Porque a veces caemos en fijaciones, inclusive la familia, porque ellos sí, porque ellos no, que esta familia me dijo esto, que esta familia me dijo lo otro, y no, lo mismo que le decimos al usuario, le digo a ustedes, familia, cada proceso es diferente y tendrían que conocer el contexto de cada proceso para poderlo comprender, pero también tenemos que respetar el anonimato. Pero si tienes dudas, te puedes acercar con una servidora, con su consejero o con su psicólogo para hablar de esas dudas, ¿no? Obviamente también hay el compromiso, aquí dice el compromiso, también hablamos del compromiso del anonimato, hablamos del compromiso de lo que vamos a hacer durante todo ese proceso, como las asistencias a las sesiones familiares, a las grupales, a las individuales, porque pues, a veces se trabaja con el papá, con la mamá, con ambos, con la esposa, con los hijos, y nosotros estamos adquiriendo un compromiso de tener disponibilidad. A veces cuando nos dicen, no, pues es que mi trabajo no me lo permite, es que no puedo, hacemos mucho énfasis que el que firma como responsable, al menos el testigo, el familiar que lo acompaña, sí se tiene que comprometer al proceso y que pues, tiene que ir las veces que sea necesaria a la institución para cualquier duda y aclaración con el proceso de su familiar. Entonces ahí tenemos que hacerlo. Otra que es muy importante es lo del anonimato. Me pasa mucho en la entrevista inicial que el usuario me dice, ¿esta información se lo va a saber mi familia? Y le decimos que no, si ellos no lo consideran pertinente. Y que la intención al final es que ellos en algún momento, si es necesario, pues sean ellos quienes se los diga a la familia, ¿no? Lo mismo me ha pasado, la familia es que no quiero que sepa esto, eso, porque se va a resentir conmigo, si ya me odia, cuando salga me va a matar, tienen miedo a mucha familia, y también se les pide a la familia y se les respeta. Si la familia no quiere en ese momento hablar de la situación porque está recién llegado, porque todavía está enojado, se le cuida el anonimato también, y obviamente con la información que a veces nos da la familia, que es opuesta a lo que el usuario nos dice, pues tenemos el cuidado, tanto el consejero, el psicólogo y una servidora, de llegarle al usuario de alguna manera para obtener la información, pues verás, lo mismo nos pasa, ¿no? Que el usuario nos dice, algo que nos pasa mucho, ¿no? Es que no entiendo por qué me trajeron mi papá, mi mamá, mi esposo, mi esposa aquí, cuando él también consume, cuando él se emborracha, cuando él se droga. Entonces, obviamente, ellos no lo logran comprender y de alguna manera tienen razón, tiene lógica lo que ellos están generando, pero la familia no nos dice eso, no nos dice que consumen, no nos dice que beben, no, y puede que también ellos les pase como a mí, que tomarse 2 o 3 de vez en cuando no los hace alcohólicos, pero una persona que sí tiene problemas, para ellos sí es un problema, ¿no? Entonces, obviamente también nosotros tenemos que ver la manera de ver si esa información es real o no. Y si no, y cuando estas dos son opuestas, lo que hacemos es una sesión para que ambos saben y en algún momento ellos mismos se digan las cosas, ¿no? Porque nosotros no podemos meternos más allá
de lo que la misma familia y el mismo usuario nos permita, no podemos, ¿no? Entonces, pero sí trabajamos, pues vuelvo a repetir, por el bienestar común de todos, ustedes, nosotros y de ellos, ¿no? Obviamente también, también dice, por ejemplo, firmar y cumplir, respetar el reglamento interno respecto al comportamiento, las reglas de la casa y las consecuencias. Ahorita les voy a mostrar eso que les hacemos firmar también a los usuarios, un reglamento igual a las familias, que también de alguna manera se les informa qué pasa en las visitas, ¿no? Y ahí está esa parte, ¿no? Obviamente también te habla aquí de que las juntas familiares son de 1 a 3 y que son obligatorias, tienes que asistir para tener derecho a tu llamada, a tu visita, tienes que asistir a las juntas familiares. Obviamente al primer mes es la llamada, al segundo mes también te dice lo de la visita y a partir del tercer mes pues son las visitas semanales que ahorita son con videollamadas, ¿no? Obviamente también aquí ya habla, en esta parte habla, donde no se les puede dejar dinero, golosinas, comida, ropa o cualquier cosa que no sea autorizada. Y trabajamos mucho aquí con la codependencia, pero sí está en el consentimiento informado, porque a veces la familia me dice, es que a mí no me dijeron nada, pero a mi hija le gusta comer hamburguesas y no importa que yo compre 100 hamburguesas, pero que mi hija coma hamburguesa, ¿no? Y dices, no señora, no puede. Al usuario también le decimos, en tus llamadas, en tus visitas, no les puedes pedir que te dejen o te traigan, no lo pueden, tiene que ser autorización, inclusive cartas, fotos, todo eso tiene que ser previa autorización de su psicólogo y de su consejero. Vuelvo a repetir, cada proceso es personal. Obviamente, aquí habla, en la siguiente hoja, habla de la confidencialidad, habla inclusive a veces un audio o una foto. Obviamente tenemos esa confiabilidad de que hay un WhatsApp de familias y que a veces alguna familia ha tenido pues, subir una foto, ¿no? Se les pide que no lo pueden hacer, no pueden subirlo. ¿Por qué? Porque ya también lo firmaste. O sea, no podemos, el uso del WhatsApp familiar es exclusivo para tu proceso, no es para que se lo estés compartiendo a toda la familia, no es para que lo estés publicando en Facebook, o sea, no, eso es parte que corresponde al proceso de tu familia, que hay que respetarlo, ¿no? Entra el anonimato también, ¿no? Obviamente, como institución, hay situaciones en que se les pide la autorización de la familia y del usuario. Ya hablamos, cuando hablamos del testimonio, hablar de nosotros, frente a ustedes, de nuestra historia de vida, pues ya sabemos que puede repercutir de alguna u otra manera, pero ya estamos conscientes de que estamos autorizando y lo estamos permitiendo, ¿no? Obviamente aquí sigue hablando lo mismo, habla de las, no me voy a entrar en detalles, pero habla de las familias foráneas, de las familias locales, aquí igual habla de la experiencia espiritual que hacemos nosotros hasta el tercer mes. Ahorita le explico más lo que es esa situación, pero voy a hablar de manera general, ¿no? Obviamente también habla de las cancelaciones, también habla de las sugerencias que se tienen que acatar, un poco todo lo que hemos estado platicando. También se habla de una penalización. De hecho, aquí está la parte de la penalización. Aquí habla de la penalización, donde nos dicen que si tu familia interrumpes el proceso por la razón que sea, se paga una penalización. Y está escrito, no dice, no es que no estaba escrito, sí, sí estaba escrito y lo puedes leer. Digo, te voy a repetir, ahorita no se permite, no se ve, ¿no? Pero aquí está, y la duda que tengas te lo podemos aclarar. No es lo mismo, porque también nos ha pasado que de repente llega un usuario y no quieren tener 6 meses y nunca había consumido, y empezamos a indagar la historial y ver cómo está, nos damos cuenta como institución que esa persona no es necesario 6 meses o que no es sano también ya para su salud mental. Entonces se acorta un proceso y ahí no hay que pagar ninguna penalización porque la institución es la que lo está dando de alta. Pero si tú llegas, si es que murió mi abuelita, mi tío, mi hijo nació, vivió, es que trabajo, que esto, la razón que ya sea, ahí sí se paga una penalización, porque por eso se da esta información antes de, ¿no? Y obviamente aquí ya, pues se establecen las firmas,
Aquí tenemos la firma del usuario, que es la que a mí me corresponde obtener en las primeras 24 o 48 horas de tu familiar. No es fácil, y ahí entra, en esta etapa ya entra mi función. Mi función está, te voy al grande rasgo, ver que firme su hoja de ingreso, ver que firme su consentimiento informado. Yo elaboro este SISBEA, así se llama este formato. Este SISBEA es para, obviamente, para la Secretaría, porque sirve de estadísticas para saber pues cómo está el consumo y qué es lo que se está consumiendo y qué edad y todo eso, ¿no? Luego viene, obviamente, nuestro ACID, que es una prueba de detención de consumo de alcohol y droga, que también son varias hojas. Las son dos, estas son 3 hojas, donde nos habla de su consumo, de las veces, la frecuencia del consumo, la edad del consumo, y terminamos con una entrevista inicial. Esta entrevista inicial es la más larga, pero también es la más nutrida. Se las voy a contar para que vean el trabajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hojas. Son 12 hojas donde aquí va a estar el historial de tu familiar a nivel personal, a nivel laboral, a nivel estudiantil, a nivel familiar y a nivel de consumo. Aquí tenemos un poco también cómo es la mecánica familiar. En esta primera hoja se habla del consumo que ha tenido a lo largo de toda su vida, se habla de sus datos generales actuales, si es casado, si no es casado, si trabaja, no trabaja, si tiene hijos, no tiene hijos. Aquí habla también de ¿cómo se llama? Cuáles son el consumo más frecuente, cuánto tiempo lleva, cómo lo consume. En la siguiente parte y en la que sigue, habla un poco de las razones que a un usuario lo lleva al consumo. Aquí no te voy a leer las 8, pero hay 8 razones por lo que comúnmente las personas consumen. Para nosotros es muy importante el consejero y el psicólogo leer esta información porque ahí podemos entender ya de entrada qué es lo que le está afectando, qué es lo que le está haciendo daño, por lo que lo lleva a un consumo. Por eso es muy importante. También aquí podemos ver en este pedacito de cómo lo ven, porque a lo mejor para ti es un gran problema y para ellos es un pequeño problema. Su consumo, ¿cómo lo ven? Hay gente que te dice, no, no es ningún problema, el problema es mi familia, que no lo acepta, que no me deja vivir como yo quiero. Entonces, aquí también nos sirve para ver cómo él está viendo su consumo, ¿no? También nos habla si alguna vez ha intentado dejar de consumir, cuánto es el periodo de abstinencia que ha tenido, las razones por las cuales se abstuvo y también si reincidió, por qué volvió a reincidir. También nos habla un poco de cuáles serían las razones por qué quiere dejar de consumir. Normalmente, aquí les piden 3 razones, me encantan mucho estas 3 razones, porque siempre hablan de la familia. Son uno de los motivos que a ellos les impulsa el querer cambiar, es la aceptación de la familia, que los escuchen, que los amen, recuperar la confianza. O sea, siempre está enfocado ya sea a los padres, a abuelos, porque hay muchos abuelos que han estado jugando el papel de papá y mamá, de las esposas, de los hijos. Aquí de repente vemos donde la esposa o el esposo no es importante, pero sí los hijos. Entonces, nos da mucha información. También, a otra parte, habla de cómo es la mecánica de la familia, ¿no? Cómo es la convivencia, cómo es el diálogo, todo lo que es la dinámica de la familia como tal. Una rutina, un diario vivir de una familia de un periodo de 12 meses. También aquí nos habla del consumo dentro de su familia, en tu hogar, quiénes más consumen, quiénes consumen, qué consumen. Y aquí a veces vemos esa contradicción, ¿no? Que también nos ha pasado que llevan a un hijo alcohólico drogadito, pero hay otro en casa. Pero resulta que este alcohólico y drogadita que nos llevaron con nosotros no trabaja y no estudia. Entonces lo llevan con nosotros. Pero el que está en casa sí trabaja y sí estudia, es funcional. Porque hay también eso, el no funcional y el funcional. Y a veces la familia los vemos como un problema, el hecho de que no son funcionales, no trabajan, no estudian.
El que trabaja y estudia, no importa que se drogue, pero está funcionando. Entonces ahí vemos la incongruencia también de la misma familia y de cómo miden la enfermedad y a los propios hijos. Y eso genera mucho problema emocional en el usuario, ¿no? Y eso es importante para nosotros. Cuando aquí hay un rango de para puros menores de edad, que es esta hoja de menores de edad, que ahí con los hojas de esta información con menores de edad, nos habla un poco de la comunicación con papá, si les dicen lo que hacen, si saben del consumo, si le han puesto reglas, si hay comunicación entre papá y mamá. Algo que a mí me pasaba mucho con un hijo el mayor, es que papá decía una cosa y mamá decía otra cosa. Y obviamente el hijo llega a darse cuenta que él genera ese conflicto entre nosotros y había un choque constante, ¿no? Es muy difícil eso, porque eso de alguna manera ellos lo llegan a percatar y puede usarse como manipulación y chantaje, porque sabe qué pedirle a papá y sabe qué pedirle a mamá. Y luego papá y mamá terminan en bronca, en pleitos, inclusive en divorcio, por cuestiones de hijo, ¿no? Y ahí también nos damos cuenta. Obviamente también hablamos cómo le ha afectado en el trabajo, si ha perdido trabajo, cuántas horas le dedican al consumo, qué dejan de hacer por estar consumiendo. Esta parte me gusta mucho porque de repente ellos no tienen conciencia de cuántas horas le dedican, qué dejan de hacer. Cuando de repente dicen, me dejé de bañar, dejé de comer, dejé de dormir, que son necesidades básicas, se impactan mucho. Hay unas preguntas donde hablan de cuánto han gastado en alcohol, drogas y cigarros. De verdad, es una parte que yo disfruto mucho, lo digo con toda honestidad, porque verles las caras me impacta, porque ver el impacto en ellos y el hecho de la conciencia. En esa pregunta mucha gente se ha quebrado porque se da cuenta que en casa hubo mucha carencia y él se ha gastado en dineral en eso. De repente cuando dicen, ¿de dónde saqué tanto dinero? Y cuando empiezan a hacer, ¿qué han hecho para conseguir tanto dinero? Es algo que les impacta a ellos. Estando en el consumo no son tan conscientes de eso. Cuando llegan a esta parte, para ellos es muy fuerte. A mí me gusta esta parte de las entrevistas, porque ahí es cuando entra esa empatía y ese puente de comprensión, ¿no? De que ahí está con nosotros, lo único que queremos es ayudarlo, no es juzgarlo, no es señalarlo, no es condenarlo. Porque hablamos, pues algunos de ellos tienen historias muy fuertes, ¿no? Y tienen miedo de hablar, pues porque los podamos acusar, porque algunos de ellos, es que si yo te digo lo que he hecho, me puedes acusar con la policía y esto es cárcel, o sea, ellos mismos lo saben, ¿no? Entonces, el hecho de tener la confianza de que se abran y que sean honestos y que están en un lugar donde de verdad queremos ayudarlo y que sí se pueda hacer un cambio si ellos quieren, pues es muy importante esta parte, ¿no? Y obviamente, pues al final ya hablamos un poco del historial a nivel de salud, emocional, conductual, la ley, trabajo, escuela, que son preguntas ya más abiertas de sí, ¿no? Y cómo les ha afectado en su vida, ¿no? Son opciones, hay gente que tiene muchos conflictos. Lo voy a mostrar rápido porque también eso me causa gracia muchos en ellos. Cuando hago esta parte pues lleva, son puras preguntas, es 1, 2, y si completamos y la otra son 3 hojas, así. Hay personas que dicen, ¿hay alguien que contesta así a eso? O se asustan de lo que pregunta aquí, no les voy a decir que pregunte porque es mucho, ¿verdad? Pero hay preguntas aquí como que, hay una pregunta, no voy a decir, así para que vean el tamaño de preguntas, ¿no? ¿Has matado, o sea, has cometido suicidio? Y dices, ¡no! Y dices tú, y dices, ¿hay alguien que lo ha hecho? O sea, se impacta, ¿no? Y hay gente, y si lo hicieron, bueno, ¿y cómo te afectó en tu vida? Algunos te dicen, no, para nada, pues sí, poco, no, regular, no, bastante. Esas preguntas también es un poco ese juego de ellos, de darse cuenta de todo lo que han hecho y cómo les ha impactado en su vida, ¿no? Y al final hablan de metas de vida.
Aquí también es al principio les cuesta mucho trabajo llenarlo, hay quienes me dicen no lo quiero llenar, están tan enojados que no quieren llenar, hay otros que han vivido en tanta locura que dicen es que no tengo ni idea, ni sé qué es eso, hay otros que sí saben lo que quieren y describen lo que quieren, ¿no? Entonces ahí habla también de 10 metas de vida en 10 áreas, y al final pues ya eso ya me corresponde a mí, donde yo hago mis observaciones tanto de conducta y participación del usuario y alguna observación en específico que le hago para el expediente que le sirve tanto al médico, al psicólogo, al psiquiatra, al consejero, ¿no? Y finalmente hablamos del reglamento interno de Oasis, que también son 3, 4 hojas, donde en este reglamento se lee al usuario de lo que pueden y no pueden hacer, de lo que hay que respetar dentro de la institución y de que obviamente, siempre les digo, toda acción tiene una reacción o una consecuencia, como le quieran llamar. Entonces también aquí, y normalmente ellos vienen rebeldes a la obediencia, ¿no? Y a la disciplina, porque así lo han hecho, ¿no? Hay quienes te dicen que en mi casa nunca me habían puesto reglas, aquí tengo que venir a obedecerla. Entonces, la parte que yo también hago es concientizarlos que en este mundo, donde vayamos, hay reglas. Y hay quienes se ponen como más tercos, más en debate, y cuando de una manera de responderles que sí no hay regla, que aún manejando siendo un vehículo hay reglamento, si tú vas a una plaza hay reglamento, como peatón tenemos reglamentos, en una casa hay reglamentos, cuando tú tengas tu propia casa vas a poner tus propias reglas. Entonces, donde te voltee, donde hayamos caminado, hay reglas. En el trabajo y en la escuela, o sea, donde quieran, Entonces, ya ahí también ellos dicen, bueno, sí es cierto. Y ahí es la parte donde se bueno, ¿cómo te quieres llevar tu proceso? ¿Te lo quieres llevar tranquilo? Simplemente respeta las reglas y las normas. Porque obviamente hay las sanciones. También están escritas las sanciones, se les explican, los leen ellos también. Están inclusive, no están en letras chiquitas como se acostumbra, pero que dicen que lo malo se escribe chiquito. Aquí no hay ninguna letra chiquita. Y esta parte que también es muy importante del reglamento, de hecho está con letras negritas, ¿no? Donde ellos pueden ver las consecuencias. Pueden ver si ven una diferencia. En esa consecuencia habla que todo lo que yo les acabo de explicar es un protocolo que hay que seguir y que la sanción puede perderse, la llamada, las visitas, se pueden perder cuando se interrumpe o se incumple una de esas, y van de nivel de mayor a menor, ¿no? Ni que aclararé que no hay sanciones de que, porque lo digo porque lo he escuchado, porque me han preguntado, porque pues también vengo de allá, ¿no? Allí hay anexos que así lo manejan, ¿no? De que, ay, los meten en una cubeta, que les dan esto, que les dan... No hacemos nada de eso. Con ellos es, por ejemplo, tiempo fuera, parado en la pared, les ponemos a escribir como en la primaria, ¿no? O algún paso o alguna palabra, por ejemplo, si le falta al respeto o groserías a un compañero, ¿no? Le debe faltar al respeto a los compañeros, ¿no? Y cuando mucho, pues entramos a la parte de pues, privarles la tiendita, la llamada, la visita, ¿no? También hay un reglamento de visitas y llamadas, que está en esta hoja, que se aquí junto con ellos yo marco su fecha de llamada, su visita y lo reitero, ¿no? Obviamente también le vuelvo a hacer hincapié de que todo eso es previa valoración. ¿Quién lo valora? Lo valora su psicólogo y su consejero de entrada. Pero también el equipo operativo interviene, porque una cosa, hay usuarios que ante su padrino y ante su psicólogo son bien buena gente, ellos obedecen y se portan súper bien y colaboran y hacen su tarea. Pero en los cuartos, en el área de la dinámica, les falta el respeto a los compañeros, o no quieren hacer las cosas, o hasta para que se vayan hay que lidiar. Entonces, esas cosas es la parte operativa que llamamos, también repercute en una toma de decisión, el hecho de si se le pospone la llamada, se le cancela la llamada o la visita.
y también se le dice a la familia. Y también se le dice al usuario que también la familia tiene que colaborar en esta parte, con que acudan a las sesiones que les pedimos, con que también participen en las juntas familiares, con que muestren interés, porque de repente hay familias que nos llevan y nosotros somos los que tenemos que estarnos localizando, buscándoles, pidiéndolos, y aún nos dejan en visto, no nos contestan. Y ahí nos vemos que no hay interés de parte de la familia. Entonces, ahí también la familia tiene que mostrar interés. ¿Qué quiere decir interés? No que nos estén hablando todos los días, a todas horas, no. Por eso hay un día, los sábados, donde se les da un reporte por WhatsApp, y obviamente cualquier duda, inquietud o quieres ampliar tu información, puedes marcar al psicólogo, al consejero durante esa hora para que te respondan. Dentro de semanas, sí lo digo, yo personalmente se los he dicho a las familias y lo reitero en esta junta, que tienen que entender una situación. Todos los psicólogos y los consejeros estamos todo el día activos. Nosotros somos servidores de 24 horas, 365 días al año, de verdad. Pero nuestro principal objetivo pues, son los usuarios, ¿no? Pero nosotros estamos en sesiones grupales, sesiones individuales, sesiones familiares, a veces nosotros somos los que damos las juntas, entonces no siempre, o estamos en otras actividades, ¿no? Entonces no siempre tenemos la disposición para atenderlos en el momento que ustedes nos piden. Entonces siempre les despedimos, déjanos un WhatsApp, un audio, un mensajito, y en ese audio y en ese mensajito nosotros apenas nos desocupemos, lo vemos y te respondemos. No es porque no querramos, no es porque no podamos, no es porque no nos interese, sino porque también tenemos actividades que no podemos hacerlo. Ahora, si es demasiado urgente, que no puede esperar, pues está la oficina. Y ya ahí está oficina, tanto hombres como mujeres, que ellos nos pueden, les pueden responder o nos avisan que es urgente, ¿no? Pero sí es importante que tengan esa comprensión, esa empatía. No son 1, ni 2, ni 3, o sea, cuánta gente es la que tenemos con nosotros por la gracia de Dios. Y obviamente atender a todos ellos todos los días es un poco cansado, pesado. Hay gente que me ha tocado mandar un mensaje, disculpe la hora, pero hasta ahora me estoy desocupando, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi trabajo prácticamente de todos los días es escuchar gente. Yo todos los días estoy escuchando a gente, ya sea mis ahijados, o ya sea una entrevista, o ya sea un usuario que tiene una situación que quiere plantearme. Entonces, como yo soy parte del tratamiento, pues tengo que escuchar, y también a veces me toca escuchar a los consejeros o a los psicólogos. Entonces, pues durante todo el día mi trabajo es escuchar a las personas. Entonces, no puedo estar interrumpiendo, y a veces al usuario nos pasa que se molesta que si estamos con el celular. De hecho, yo como coordinadora a veces les digo, cuando soy consejera de planos, les digo, voy a dejar el celular y te voy a atender. Pero cuando soy una entrevista inicial que sé que va a llevarse 2, 3 días, que van a ser 4, 6 horas, 8 horas, no sé, obviamente siempre les pido que si, a menos que sea algo urgente, voy a contestar, ¿no? Pero si no, no. ¿Por qué? Porque a ellos también, en esos momentos también les gusta que se les haga gente, ¿no? Que también se sientan escuchados. De alguna manera todos ellos llegan sin sentirse escuchados ni comprendidos. Y si llegan con nosotros y tampoco se sienten escuchados y comprendidos, pues entonces, ¿no? Ok, hasta ahí ya vamos con la primera parte del expediente. Luego seguimos con el historial médico. Toda área, de verdad, nos lo divide con una hoja, así tal, el historial médico, psicológico, psiquiátrico, el de consejería, el de seguimiento y de documentación, así lo van a ver. Aquí obviamente tiene la valoración, que son dos cosas importantes al principio, que son estas. Aquí es la valoración de la doctora, que se tiene que hacer 24 horas, y aquí también de cómo llega el usuario, si llega con heridas, golpes, fracturas, todo, ¿no? Se le tiene que revisar, porque a veces pasa, ¿no? De que dice que aquí se lo hicieron, pero llegaron así, o al contrario, llegan así, la familia dice que aquí se lo hicimos, ¿no? Entonces, es importante respaldar esa información, y obviamente, pues, la área médica, pues, ahí nos valora.
La doctora hace una valoración general y deja estipulado lo que sea necesario, ¿no? Si no te pide y no te pedimos a ti, familiar, nada extraordinario, es porque todo está en orden. Es la parte donde les pedimos confianza, tolerancia, porque a veces ustedes quieren que sea todo rápido y que se les diga todo, y no, todo tiene un proceso y muchos tenemos que respetar a la persona, ¿no? Que llega, a veces llega muy deprimida y no quiere hablar, o a veces todavía llega con mucha ansiedad porque está consumiendo todos los días. Entonces tenemos que dejar que se estabilice. Entonces la información se va dando muy poco y paulatinamente. Entonces a veces nos lo llevan hoy y ya mañana quieren saber, porque decimos que en 24 horas, pero 24 nosotros lo estamos haciendo y no podemos pasar un reporte como tal, ¿no? Inclusive en los que llegan a mitad de semana y no se les asigna un consejero, un psicólogo, pues yo he estado haciendo los reportes y es de manera general, la entrevista inicial, la valoración médica, en algunos casos ya llega hasta la valoración psiquiátrica, ¿no? Entonces, la valoración médica en eso está, se consiste. Luego viene la valoración, el historial psicológico, y donde está el historial psicológico, también hay un plan de tratamiento que hace el psicólogo con su usuario y donde se compromete tanto él como ellos de trabajar lo que ellos expongan. Hay muchos que ellos llegan ya con mucha claridad de lo que tienen que trabajar, que sí saben. Hay otros que no. Entonces, conforme el psicólogo los escucha y hace ese encuadre también ellos, y con la información que se les da, pues se hace un plan que trabajarán durante su proceso, ¿no? Y obviamente, pues toda atención tiene una nota. Y aquí en esta nota se pone el nombre, se pone la edad, se pone la fecha que ingresó, el tiempo que lleva en el establecimiento, el objetivo de la sesión, qué se trabajó, cómo se trabajó, qué sugerencias se le da al usuario, las tareas que se le da, las observaciones, la atención de su próxima sesión. Cuando termina su proceso de los 6 meses o el tiempo que se estipule, obviamente también se entrega un reporte. No siempre se logra todos los objetivos, algunos sí, algunos no, o algunos durante el proceso cambian, porque también hay muchos usuarios que llegan y nos dicen una historia que al final de cuentas no era tan real, y conforme va pasando el tiempo, pues se van abriendo y obviamente se van modificando ciertas cosas que en el final, en el reporte final, pues se expone qué se trabajó, qué no, y qué otras opciones se trabajó. Luego viene el de consejería o apadrinamientos, que en los grupos se les llama padrinos, y con nosotros pues ya hay como es más a nivel profesional como consejería, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un padrino y un consejero? El padrino es experiencia pura. Los programas de Alcohólicos Anónimos o grupos de autoayuda es mi experiencia personal, apoyado sí con la literatura de los 12 pasos, te la comparto. Consejería, sí también es eso, pero como ya hay capacitaciones, de alguna manera nos dan herramientas, no de alguna manera, nos dan herramientas para poder trabajar ya un poco más profesional con el usuario. Nos dan herramientas como técnicas, nos dan material para leer, un poco terapéutico también, ¿no? Y no nada más es nuestro propio historial. Entonces es importante que se marca la diferencia y obviamente pues nos respalda pues, con ADIF, ¿no? También como el psicólogo, el consejero también hace su plan en base a esto que nos da Secretaría, que son los puntos que consideran que es lo que hay que trabajar. Nosotros conforme escuchamos, con lo que yo les paso, con lo que hay en su expediente, pues ellos, el consejero, hace su plan de consejería durante el proceso, que es en otra hoja en base a las necesidades que marcamos en la otra hoja. Lo mismo que el psicólogo y el doctor, cada vez que atienden a un usuario, se llena una nota. Y en esa nota se pone toda la información que se trabaja durante esa sesión. Como lo mismo que les explica el psicólogo, es lo mismo con el consejero. Y al final también hace su reporte final. También lo mismo, lo que se trabajó en el proyecto y lo que no, y lo que se aumentó, ¿no?
Cuando logra esto, obviamente también tenemos la parte del psiquiatra, que también es algo que ya no es algo extraordinario, casual, hoy ya no es una opción, ya están dentro de nuestro expediente. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, lo repetía, tienen ya unos años, unas 24 horas, como decimos nosotros, que ya no es alcohólico y drogadicto. Hoy ya tenemos como un trastorno por consumo de sustancia, así se conoce ya la enfermedad como tal, como un trastorno de sustancias de marihuana, un trastorno de consumo de cocaína o un trastorno de uso de alcohol, cocaína, ¿sí me explico? Ya no es alcohólico y drogadicto, es una persona que tiene un trastorno por el uso de sustancia. A la par, ahora hay 3 drogas que están pues, en los primeros lugares peleándose, desgraciadamente, tristemente, pues ese puesto que el día de hoy va ganando el cristal, pero que es el cristal, cocaína y la piedra o crack. Esas 3 drogas pues están trayendo daños psiquiátricos. Y hoy ya también le llamamos una patología dual. Cuando hablamos de una patología dual, es porque ya estamos hablando de un trastorno de consumo de sustancia, pero también ya trae un trastorno más, como el de bipolaridad, de personalidad, de ansiedad, de esquizofrenia. O sea, ¿sí me explico? O sea, ya aparte de por consumo, eso ya le trajo otra secuela. Entonces, a eso ya le llamamos una patología dual. Ya no tiene un trastorno, ya tiene 2 trastornos. Y entonces, de hecho, ahorita la indicación es que todo el consumidor de cristal, de entrada de cristal, es valoración psiquiátrica. No hay cuestionamiento de que sí, o vamos a esperar a que termine. No, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque llegan muy paranoicos, con unos delirios de persecución terribles, obviamente escuchando voces, viendo voces. Entonces, todo eso pues necesita calmarse, ¿no? También es una pelea muy fuerte que se tiene con el usuario y la familia, el que tenga que depender después de un tratamiento de una pastilla, ¿no? De un consumo psiquiátrico. Pero la realidad, compañeros, digo compañeros, digo familia, es que es real. Hasta para el cigarro hay un tratamiento, porque el síndrome de abstinencia del cigarro también es muy fuerte y no es tan fácil de dejarlo de consumir. El cristal es una de las drogas, el cristal, la cocaína, la piedra, estadísticamente a veces se habla mucho se juega mucho con números, ¿no? De 5 años para una recaída, una residencia, ¿no? Se pueden volver a levantar, pero como es tan fuerte la adicción, pues tenemos recuerdos, o sea, nosotros, bueno, yo, o sea, sin ser una adicta como tal, con un problema de alcoholismo severo, que mi alcoholismo era social. O sea, yo veo un vaso de michelada heladita y dices, o sea, sé qué significa, o sea, no la tengo que tomar, solo con verla y ver la escarchita y aquí la salecita y todo. O sea, dices, sí, o sea, sí se me antoja. Entonces, lo mismo le pasa a la persona que consume y te genera una ansiedad, sí te genera así como que, yo quiero, y estás en una lucha de que sí quiero y no quiero. Entonces, el medicamento, el tratamiento psiquiátrico es muy importante porque te calma eso. Es como un tratamiento psiquiátrico, es como si fuera un tratamiento de insulina, una quimioterapia, o sea, es tan responsable, o con VIH, ¿no? Hay que ser responsables de nuestra salud. Y si hoy requiero seguir con un tratamiento psiquiátrico, obviamente controlado, sí, definitivamente sabemos que muchas veces pues eso se vuelve también una dependencia, que ya se vuelve una farmacodependencia, pero hay casos que no puede dejar, ¿no? Entonces, la conciencia del usuario, la conciencia del familiar y la responsabilidad del uso adecuado de ese tratamiento te va a llevar a tener una vida lo más normal y estable posible. Entonces, todo eso está a veces en nuestra mente. A veces la familia, y lo digo porque nos ha tocado a los usuarios, o sea, ya lo están estigmatizando, es que tú tienes tal cosa, es que tú eres hiperactivo, es que tú, tu personalidad, es que tú, y entonces el usuario
ese mismo acoso y esa etiqueta no le permite verse a sí mismo que él pudiera llevar una vida lo más normal posible, ¿me explico? Por eso siempre les vuelvo y lo reiteraré siempre, que es un trabajo de tres. Y si tú quieres ayudar a alguien, tiene que ser de tres. Con dos que quieran, no se puede. De verdad, no es que no se logre, pero va a ser más complicado. Porque algo que trabajamos también a nivel como equipo es que si tu usuario no quiere dejar de consumir, pues vamos a trabajar contigo, familia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vas a decidir? ¿Qué acciones vas a tomar respecto a esta situación que está más clara y más que obvia? ¿Tú qué vas a hacer? Porque tu vida tiene que continuar, tu vida no puede depender si consume o no consume tu familiar, porque has dejado de tener una vida por enfocarte a su vida. Y hay que trabajar esa área. Lo mismo pasa con el usuario. A veces el usuario le está echando todas las ganas y a la familia no le interesa, y no importa si papá consume, la mamá no les interesa, el que tiene que cambiar es él. Y ahí obviamente, te imaginas un campo minado en propia casa, pues tenemos que trabajar con el usuario, donde tenemos que enfocarlo, que lo más importante es él, que tiene que ser conciencia de respetar su propia enfermedad, que no puede cambiar a su familia. O sea, es una labor también que hay que trabajar con ellos, que les va a costar mucho más trabajo, pero el día de hoy, por experiencia, les puedo decir que hay usuarios que así su familia sea una familia, como le llamamos hoy, disfuncional, o si lo quieren ver más bonito, funcionan diferente, ellos deciden llevar una vida fuera del consumo. Y lo mismo la familia. Hay familias que se dieron cuenta que su familiar, por más que ya hicieron, no quiere cambiar, pues ahí está, deciden continuar su vida pegadas a un programa, porque sí, es verdad, porque no es fácil amar y querer a alguien que se estás viendo, que se está desbaratando, se está consumiendo y no quiere hacer nada, pues no vas a poder sola, vas a necesitar el acompañamiento de alguien, ¿no? Entonces, pegado, eso les permite llevar una vida pues lo más estable, menos dolorosa que esto. Hace ya quizás un año y medio, una capacitación, yo recuerdo que lo escuché, no lo había escuchado en los últimos años, pero cuando lo escuché, a mí en ese momento me lo y sentí como se me hizo la piel. Conforme fui asimilando esa información, pues dije, tienen toda la razón. La Organización Mundial de la Salud dice que ha dicho que cada quien decide cómo quiere morir. O sea, tú como familiar no puedes obligar a un usuario, a un adicto, que deje de consumir si él no quiere, más si es mayor de edad. No lo puedes obligar. Si él quiere morir en esas condiciones, tiene todo el derecho de morir así. Se oye fuerte y es difícil de aceptar, pero es una realidad. Es como alguien que tiene cáncer, tiene que tomar una quimioterapia, pero hay gente que no quiere y prefiere morirse como sea, pero no quiere entrar a una quimioterapia y se les respeta. No es fácil para los que estamos del otro lado viendo esas decisiones, pero pues el día de hoy es como también nosotros. O sea, nosotros está en decidir si queremos vivir sufriendo alrededor de la persona que consume. Es nuestra decisión. Así podemos morirnos, porque yo he visto a mamás con su tafil que todo el tiempo están porque la angustia no les permite, ¿no? Esa es una parte de lo que estamos trabajando. Entonces, la parte psiquiátrica también hoy juega un papel primordial dentro de nuestro tratamiento. Y de verdad tendrá 2 años, cuando mucho que ya, y 1 año así ya de cajón, o sea, también es en el ABC del tratamiento, ¿no? Y de ahí ya viene el egreso, ya sea la alta o la baja, ¿no? Porque si vienes y lo sacas antes del tiempo, pues se le da baja y tú nos firmas un deslinde, donde nosotros como institución no le dimos de alta y no nos podemos comprometer a darle un seguimiento, ni siquiera le podemos decir que le va a funcionar, ¿no? Sí les damos una referencia de qué es lo que tienen que hacer. Te lo estás llevando antes de tiempo, puede pasar esto, también se te dice, oye, lo vas a interrumpir, pero pégate a un grupo. O sea, sí les damos la información. Si lo siguen o no, pues no los podemos obligar, pero sí lo hacemos, ¿no? Si termina su proceso normal, obviamente llega el consentimiento final, donde aquí ya firman la fecha de su egreso,
el testigo, que la familia que lo acompañó, la firma del usuario, y aquí le damos el cierre. También llenamos una hoja de egreso donde ponemos cómo se está yendo el usuario, donde también aquí ya las comprometemos que Oasis se ofrece un tratamiento, de un seguimiento, en un acompañamiento de un año, que le llamamos seguimiento, y aquí lo valora el psicólogo, la parte médica, si hay sugerencia del psiquiatra, tratamiento psiquiátrico, o sea, todo el equipo aquí ya hace sus observaciones para darle continuidad durante los siguientes 12 meses. Oasis el día de hoy le estamos dando seguimiento a las personas, aquí está su seguimiento, este apartado, donde mínimo cumplen 3 meses. Antes de 3 meses no, porque la realidad es que el primer mes todavía es la parte de la desintoxicación, el de la aceptación, todavía estamos lidiando con la negación. O sea, no puede aprender nada en un primer mes, absolutamente. Hay mucha negación. Bueno, no es que no quiera aprender nada, ¿verdad? Yo fui muy radical, no tanto así, pero lidiamos mucho con la negación, la adaptación a la institución, a su propia enfermedad, a la familia. Entonces, es un mes muy complicado para ellos. El segundo mes, bueno, ya tuvo sus sesiones con su consejero, con el psicólogo, ya tuvo juntas, ya hay una apertura, bueno, ya hay una aceptación. Pero si lo quitas así de momento al segundo mes, pues ¿qué crees que va a pasar? Es cuestión de tiempo que vuelvan esos viejos moldes y hábitos, porque los cambios de juicios y actitudes no se logran de la noche a la mañana. Pensar y actuar durante 1 año, 2 años, 3 años de una manera, y quererlo cambiar en 1 mes o 2 meses, de verdad, ahí sí es imposible. Es muy difícil, de verdad. Es muy poco las probabilidades de éxito. No quiere decir que no las haya, ¿verdad? Porque, pues sí, volvemos a repetir cada una vez que una persona acepta, así como he conocido gente que dice, es que yo dejé de tomar de la noche a la mañana, es que yo dejé de drogarme de la noche a la mañana, o dejé de fumar de la noche a la mañana, pues sí, que bueno, tú lo lograste, y qué bueno, pero no todas las personas lo podemos. Así como hay gente que podemos decir que tiene un manejo de sus emociones muy bien, bastante controlada, pues sabemos otras que no las tuvimos, y pues tuvimos que llegar a un lugar como este, y que nos ha costado muchos años entender nuestras propias emociones como para entender las de los demás, ¿no? Entonces, eso es un poco complicado. Y el tercer mes, pues nosotros le hablamos hacemos un cuarto, quinto paso, que es una experiencia espiritual que hacemos con otra asociación civil de desarrollo humano, que se llama Guerreros de la Luz, que tienen agrupaciones a nivel también peninsular, ¿no? Entonces, el acompañamiento, ¿qué hacemos en ese cuarto paso? Es un inventario minucioso, moral de nosotros mismos, desde que tenemos uso de razón hasta el momento en que estamos escribiendo, ¿no? Y trabajamos 4 instintos, el emocional, el sexual, el emocional, el sexual, material y social. Esos 4 instintos son los que trabajamos. Entonces, ahí, en ese trabajo que se hace a conciencia, con historiales de peso y fondo que nos comparten nuestros compañeros, pues podríamos lograr aceptar, porque todavía el tercer mes dices, creo que soy alcohólico, creo que soy drogadicto, o creo que soy codependiente. No hay una convicción todavía, no hay una derrota definitiva, ¿no? Entonces, ese inventario nos puede ayudar a entender y comprender por qué pensamos como pensamos, por qué vivimos como vivimos y por qué actuamos como actuamos. Y nos podemos, pues, llegar a esa aceptación, esa conciencia de decir, tengo un problema, necesito ayuda, y 3 meses no son suficientes. Y me termino, porque hay gente que viene por 3 meses y decide terminar su proceso de 6 meses, y hay gente que viene por 6 meses y cree que en 3 meses lo logra. Bueno, aunque sea 3 meses, si la familia dice, bueno, ya cumplió los 3 meses y ya hizo su experiencia, me lo lleva, adelante. Le acompañamos durante 1 año. Ha habido casos de éxito, sí ha habido casos de éxito, y por eso hemos aceptado el seguimiento, porque antes era solo si terminabas. Hoy, a partir de un tercer mes, les estamos dando un seguimiento a eso. ¿Qué es un seguimiento? Hacemos un reporte y una entrevista al usuario, preguntándole si ha consumido, no ha consumido, cómo está emocionalmente,
qué problemas ha tenido, cómo va su plan de vida, cómo va su vida emocional, social, material, o sea, obviamente todos los instintos, pues seguimos trabajando, ¿no? Y se hace mensual. Puede ser, digo, lo ideal es que sea presencial, porque pues viene el apadrinamiento ya de su fondo, pero muchos de nuestros usuarios pues vienen de otros estados y se hacen por medio de teléfono, por medio de WhatsApp, por medios de audio. Ahí ya el consejero y el usuario lo trabajan. Aquí el seguimiento, quiero reiterar que se hace con el consejero. La consejería, compañeros, familia, es algo voluntario, es un voluntariado, es devolver la dádiva de lo que hoy tenemos, es lo que ya se nos pagó y lo menos que podemos hacer es seguir compartiendo y escuchando a otro que también ha vivido como nosotros, ¿no? Entonces, eso es importante que sepan que es con el consejero. Si tú quieres continuar tu tratamiento psiquiátrico o tu tratamiento psicológico, eso pues sí ya es punto y aparte. Pero la parte del acompañamiento durante 12 meses es con el consejero, con tu padrino o tu madrina, ¿no? Entonces, lo hacemos durante un periodo de 12 meses. Si no nos responden, si hay sospechas de que está consumiendo o nos lo dicen, porque entre ellos se cuidan y de repente nos dicen, ay, sabe que ya consumió o es que lo vimos en tal lado o vimos una foto que subió tal cosa, obviamente contactamos a la familia para confirmar esta situación, para verificar esa información. Si es sí o si es no, pues no. Si hay una reincidencia, no, ay, pues vente, porque también hay ya ese miedo, ese temor de que hubo una reincidencia, hay que encerrarlo otra vez. No, tampoco familia amenaza ni chantajeen a su usuario, su familiar con eso. No, si hay una reincidencia es muy normal, sí, sí es muy normal, porque en su mente todavía hay reserva, en su mente cree que podría controlarlo, que en su mente todavía cree que hay la posibilidad que pueda llevar su vida de lo más normal, ¿no? Y poder volver a consumir una dosis, ¿no? Lo tiene que vivir, pero eso no quiere decir que no paró, a lo mejor se dio cuenta que se equivocó, que no le trajo nada bueno, que las consecuencias no le gustó, y hay algo que muchos nos han compartido. Después de un proceso, drogarse no sabe igual, volverse a emborrachar no sabe igual. O sea, algo quedó en ellos, algo se les sembró en ellos, que ya no disfrutan ese consumo como lo hacían antes de una conciencia o de un proceso. Entonces, esa misma residencia te permite, o sea, darle continuidad y decirle, padrino, me equivoqué, vente, el padrino le puede decir al consejero, vente aquí un fin de semana, ven aquí a la tribuna, desahógate, ven, vamos a platicar. Hay un acompañamiento, no lo dejamos solo, no lo juzgamos, no lo condenamos. Y entonces se levanta y continúa y seguimos su seguimiento de 12 meses y hay gente que tiene una residencia y no vuelve a consumir, ¿no? ¿Cuándo le llamamos una recaída? Quizás cuando hay un consumo de más de 5 días ya. Un consumo que empieza y no para. Ahí ya empezamos, ya hablamos de una recaída y quizás a lo mejor sí, ellos mismos a veces dicen, yo estaba esperando que llegue la ayuda, o yo le pedí a mi mamá la ayuda porque me di cuenta que no iba a parar. Y es cuando regresan y hacen un reingreso de 3 meses para que en ese consumo él pudo haber descubierto situaciones, o a lo mejor él creyó estar listo para situaciones y se dio cuenta que no. Entonces regresa y esos 3 meses sirven para trabajar lo que se tenga que trabajar para evitar esa reincidencia. Entonces, y terminamos nuestro expediente con la documentación, que la documentación es también primordial y que te la van a pedir si no la has llevado, que es desde tu IFE del usuario, tu IFE como testigo familiar, un comprobante del domicilio, el acta de nacimiento, son cosas que son importantes resguardar. También todo lo que es la área de salud es importante que se nos llegue. A veces les pedimos y nos dicen que sí, luego se nos vuelve un problema para nosotros. El hecho que si ya trae un tratamiento psiquiátrico,
nosotros como institución no podemos dar tratamientos psiquiátricos, aunque tú vengas y me digas que sí, que tienes la receta, que ya tuvo la valoración, pero que se te olvidó, que se te perdió. No podemos dar un medicamento así, nada más porque sí. A lo mejor si se te olvidó, no lo trajiste, pues nos tienes que mandar la foto de tu última valoración, la foto de la receta y se la podemos dar, porque a veces solo nos llega el medicamento, pero no nos llega ni la receta, ni cómo hay que dárselo, o nos dicen cómo y luego el usuario nos dice, no, es que yo no la tomaba así, lo tomaba así. Entonces, esos choques de información generan desconfianza al usuario, principalmente, porque cree que somos nosotros los que lo estamos engañando o somos nosotros quien no le quiere dar su tratamiento. Entonces, de antemano, desde la información sí les pedimos, si tienen un problema de salud, o sea, díganoslo. Si traen un tratamiento, traigan recetas, traigan valoraciones, traigan toda su información clínica, que es importante agregarlo porque va a vivir un proceso de 6 meses y toda esa información es vital para mí, para el psiquiatra, para el psicólogo, para el consejero, para toda la institución. ¿Sí me explico? Entonces, es también parte del compromiso que ustedes como familia, pues entiendan esa parte. No solo es quiero o debemos, o sea, tenemos que respaldar como nosotros. Yo no puedo decir, a ver familia, usted haga esto y esto, porque así tiene que ser. Si no tenemos un respaldo, ¿con qué avalar esa información? Lo que estamos sugiriendo, pidiendo. No sé si me estoy explicando. ¿Cómo digo? ¿Pican 10 minutos? Preguntas y ayudas. Bueno, aquí a nivel general ya está el expediente clínico. Si se dieron cuenta, es muy importante la información y verificar la información. Por eso el consejero y psicólogo después se comunican con ustedes o les preguntan. No lo hacen de la noche a la mañana porque primero tenemos que escuchar al usuario y entiendan que no siempre se abren a la primera, pero en el primer mes, no se desesperen familia, en el primer mes es cuando puedes decir que tenemos una información ya más completa que en la primera y la segunda o el tercer día o a los 15 días. Y es la parte de la paciencia y la tolerancia de parte de ustedes. Yo no sé si hasta este punto tienen alguna duda, alguna inquietud. Sí. Buenas tardes. La valoración psiquiátrica, ¿con qué frecuencia se realiza el usuario y si se puede obtener el reporte de cada valoración psiquiátrica? O sea, la valoración psiquiátrica pues, depende de cada caso. Hay gente que nada más necesita una valoración y un seguimiento. Hay gente que va a tener su valoración y su seguimiento mensualmente. Y la información, por lo que tenemos ese contacto con el psiquiatra sí le puede dar un reporte de lo que está. Lo que no podemos hacer quizás es darle la información del expediente, ahí no, porque pues vuelvo a repetirlo, es un expediente clínico y tiene una confidencialidad. Pero sí, usted, el psiquiatra le puede dar un reporte, usted se puede comunicar con el psiquiatra y el psiquiatra le da una información más detallada de lo que usted tiene duda e inquietud. Ahí sí. Lo mismo que el psicólogo y lo mismo que el consejero. ¿Qué otro día? Buenas tardes. Disculpe, ¿mi familiar puede hacer 1 año o solo 6 meses? Mire, el proceso son 6 meses, que es lo más sano, porque lo hemos experimentado, pero sí hay, así como nosotros determinamos de repente que, lo voy a decir porque gracias a Dios hoy Oasis no solo está ayudando a gente que consume alcohol o droga, sino a gente que ha tenido actitudes violentas, una conducta violenta, trastornos alimenticios, ideas suicidas o con cuadros de codependencia muy severos. Yo soy una persona que emocionalmente a mí me ha ayudado todo este proceso, vivir y tener este programa me ha ayudado muchísimo y hoy por hoy hay muchos usuarios y usuarias que están con nosotros, que no consumen y que son servidores ya, algunos ya son padrinos o madrinas y entonces eso es muy satisfactorio, ¿no? Para que no estigmaticemos que solo es alcohol y droga. Entonces, ¿quién lo determina? El consejero y el psicólogo, inclusive hasta nuestro equipo, porque a veces se abren más con el equipo algunos usuarios y pues externas situaciones, ¿no? Entonces, todo el equipo de Oasis puede decir, no, mira, él necesita quizás quedarse un tiempo a servir. ¿Qué decimos? Que se quede a servir. Apoyar el servicio en lo que hacemos, pero al mismo tiempo no se queda nada más a servir. Sigue un proceso con eso. Toda la gente que está con nosotros trabajando o sirviendo de manera voluntaria,
se le está apoyando y continúa con sus consejerías semanal y con su valoración psicológica. Y si tiene que hacer su tratamiento psiquiátrico, a la par. ¿Por qué? Porque con unas 24 horas más, 6 meses, un año, hay gente que hemos tenido 2 años, se van fortaleciendo, se van trabajando sus miedos para que un día ellos mismos dicen, ya, me siento seguro, y paulatinamente ellos se van reintegrando a esa sociedad. Y ahí la familia también tiene que tener paciencia y tolerancia de entender que no todos reaccionan y aprenden y vencen sus miedos de la noche a la mañana. Entendamos que un proceso de 6 meses no puede sanar toda la parte mental ni emocional. Es una conciencia, es el caminito, nos muestra, y eso le da seguimiento, y eso es acompañamiento, es sugerencia del psicólogo y consejero. Pero sí, ellos son los que determinan, junto con el usuario, cuánto tiempo determinan quedarse con nosotros un tiempo más. Sí, ¿otra pregunta? Una más. Una vez terminado el proceso de 6 meses, si el usuario quiere quedarse a servir en el centro, ¿ustedes se lo plantean? Sí, el usuario, nosotros, hay veces que la familia, te lo digo porque sí nos ha pasado, a veces la familia cree que nosotros les decimos, te tienes que quedar a servir, te tienes que quedar a servir, o sea, que nosotros nos estamos obligando a quedarte a servir. O a veces la familia quiere que se quede a servir y el usuario no tiene ni la menor intención. No es así. No, vuelvo a repetir, no podemos obligar a ayudarse a alguien que no quiere ayudarse. Ya le dimos la oportunidad, ya le mostramos el caminito, pero no lo podemos obligar. Tiene que nacer del usuario, el decir, padrino. A veces no quieren, porque la verdad, vamos a ser honestos, ¿quién se quiere quedar a servir en una institución? Nadie. Y encerrarse otro tiempo, nadie. Pero una cosa es lo que queremos y otra cosa que necesitamos. Cuando somos conscientes que todavía necesitamos trabajar cosas, aunque una parte de nosotros se quiera ir con la familia, se quiera ir a la casa, quiere ir a vivir el mundo como antes lo hacía, sabe que no le va a ayudar eso y se tiene que quedar. Entonces, sí tiene que nacer de él, obviamente, pues con el apoyo de su consejero y su psicólogo, que terminamos de encajar qué sería lo mejor para él. Porque nada más se quedan a servir. Hay quienes después de 2 meses de quedarse a servir, pues encuentran un ingreso y pueden colaborar con nosotros. Pero el que te quedes a trabajar con nosotros el día de hoy, no te dice, ay, no te tienes que fijar del mundo de afuera. Si es un joven, nosotros los tenemos que motivar a que continúen estudiando. No porque te quedes a servir o ya tengas un trabajo y no haces, dejas de estudiar. No tienen que continuar estudiando. Entonces, eso es lo que... Y todos los que hemos terminado una profesión, continuamos con... los psicólogos están estudiando una maestría, una servidora está estudiando un diplomado, quiere estudiar una maestría. O sea, todos aquí tenemos como que esa motivación y se les impulsa a un crecimiento. Y también les hablamos de que puedes tener un trabajo después fuera y puedes seguir acompañando con Oasis, ¿no? Porque de alguna manera, pues, nacimos de Oasis y devolver la dádiva sería en Oasis, apoyando. Ayer en la experiencia, comparto ahorita, ayer en la experiencia llegaron muchos chicos jóvenes, como 5 o 6 chicos jóvenes llegaron a Alex, que acaban de terminar un proceso y los veo jóvenes y vinieron a apoyar a la experiencia a sus compañeros. Ustedes no tienen idea de la alegría que me dio a mí verlos, desvelarse, no dormir, estar tocando una alabanza, sirviendo un café, abrazando a un compañero, el hecho de dar lo que a ellos ya se les dio y ver que son gente joven, que son jóvenes que hoy tienen puesta la camiseta de Oasis, que también quieren hacer algo. Hay otros 2 chicos, ahorita que por anonimato no voy a decir sus nombres, ¿verdad? Hay otros 2 chicos que no se han despegado de Oasis y vienen cada mes, cada vez que hay un evento, cada vez que se les pide el apoyo, allá están. Y eso es bonito porque la familia de Oasis cada vez se va haciendo más grande y le van perdiendo miedo a estos lugares. Muchos de los que han llegado con nosotros llegan de otras instituciones y en Oasis se encuentran, el otro día en una entrevista inicial, alguien que estaba muy renuente a quedarse, alguien que no quería firmar porque ya tenía otros 2 procesos, me dijo algo que me gustó, lo que dijo, y lo compartí luego con el equipo. La diferencia de Oasis con otras instituciones es el lado humano. Aquí en Oasis han encontrado mucho la parte humana, ¿no? En donde tratamos de empatizar. Yo hablo mucho del amor. Yo siento que el amor es de la fortaleza más grande que tenemos como individuos
y que solamente podemos vencer el odio con amor, que solo podemos vencer las diferencias con amor, que el amor realmente puede mover montañas. El resentimiento, el odio, los reclamos, los reproches, el pasado, no nos ayuda, solamente contamina y alimenta sentimientos y emociones que no nos lleva a nada bueno. Y es difícil que alguien como yo les esté hablando del amor, porque para mí hace unas 24 horas el amor era una debilidad, era un sinónimo de fragilidad, hablar del amor era hasta vergonzoso, ¿no? Porque cómo voy a hablar del amor, pues, ay, lo voy a decir, y perdón con la palabra que voy a expresar, pero yo así lo llegué a sentir. Es una pendeja, o sea, alguien que ama es pendeja, y no somos ni pendejas ni nada por el estilo. Al contrario, hay que tener mucho valor para decir que amamos, tenemos que tener mucho valor para darle un abrazo a alguien que nos ha lastimado y decirle que lo perdonamos y que lo amamos. Y en Oasis eso estamos trabajando, el amor, el perdón, la compasión, la congruencia, nuestra filosofía de hoy, nuestros valores de hoy, pues son eso, ¿no? Que tengamos la disposición, y como familia hay que tener la disposición de colaborar dentro del proceso, confiar dentro del proceso. Y la disposición es eso, estar ahí en el momento que se nos pida. Y también la disposición está en hacernos a un lado en el momento que se nos pida. También el amor, que es la otra, la congruencia, que es la otra, y me falta otra, que es, ¿cuál es la otra? Bueno, me falta uno, la otra, perdón, porque se me barrió. De los 4 pilares es el amor, comprensión, disposición, y ya dije la congruencia, antes ya lo dije todo. Ándale, la actitud. La actitud. La actitud es ante todo, eso marca la diferencia. Un germen que tenemos los adictos es la pereza. Todo empezamos y nada terminamos, todo queremos hacer y no hacemos nada, de todo nos quejamos pero no actuamos. Entonces nuestra actitud puede marcar la diferencia, y como familia también nuestra actitud va a marcar la diferencia, porque también como familia no tenemos siempre la mejor actitud. Vuelvo a repetir, los reproches, los reclamos, las quejas, en lugar de ayudar, perjudica. En lugar de dar confianza, genera desconfianza. Oasis el día de hoy, de verdad se los dice una persona que llevó a una persona a un anexo, luchamos con eso. Y hoy me siento muy orgullosa de lo que hemos crecido, de la gente que ha crecido, de la gente que ha acompañado y que me ha acompañado en este caminar. Con nuestro director, que es Elmir Ambrosio, que también ha sido una persona que a lo largo de estos 9 años de Oasis, pues también ha cambiado y también ha mejorado. Entonces, todos los que somos el día de hoy, que elaboramos, participamos y somos parte de Oasis, no somos las mismas personas que éramos hace un año. Y todos estamos en pro del crecimiento, en pro de la empatía y del amor. Entonces, no sé si hay alguna pregunta más. Espero haberles resuelto cualquier duda. Vuelvo a repetir, mi nombre es Patricia Díaz, soy la coordinadora de tratamiento de Oasis. Estoy a disposición de ustedes. Les pido mucha tolerancia y comprensión porque no puedo responder. De verdad, es impresionante cuántas llamadas, mensajes, pero mándenme un mensaje, un audio, y en la brevedad posible yo les respondo a todas. O si no, a veces cuando veo que es una situación directamente con su psicólogo, con su consejero, recuerden que su primer contacto y quien tiene la información de la mano de su familiar es su psicólogo y su consejero. Si su psicólogo y su consejero les dejan dudas o no les responden o tienen alguna inquietud que no está resuelta, la siguiente persona que les puede ayudar es también la psicóloga Julie, que es nuestra supervisora de tratamiento, que también supervisa el tratamiento y que trabaja también con los consejeros y los psicólogos directamente. Y en caso de que ella tampoco se los pueda resolver, directamente una servidora, que soy la coordinadora, o sea, que coordina que todos los usuarios y las familias pues tengan la atención adecuada y que se les aclaren todas sus dudas. Siempre estamos a disposición para servirles, porque el día de hoy sabemos que eso es nuestro objetivo. El ayudar a un adicto, estamos ayudando a la familia, y creo que por mi parte es todo. Les agradezco su tolerancia
Les pido mil disculpas si alguna de mis palabras o alguna de lo que les dije fue ofensivo. No es esa la intención, pero pues estoy aquí a sus órdenes y pues bonita tarde. Gracias y muy amable por su atención.